Señor presidente, la mesa ha quedado constituida. La Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes celebra sesión de junta solemne y pública en cuyo transcurso tomará posesión don José Manuel Bravo Vila. Se abre la sesión. Conforme a lo dispuesto en los estatutos y reglamentos de esta Real Academia, acompañan a esta presidencia el señor censor, el vocal de artes y la señora secretaria general. Tiene la palabra la secretaria general, ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, para dar lectura al acta. En la Asamblea General Extraordinaria de 6 de mayo de 2019, recogida en el acta número 342, se aprobó el ingreso en esta como académico de número en la rama de artes, don José Manuel Bravo Vila. Su discurso de ingreso lleva por título Leonardo da Vinci, el genio en su laberinto. Contestará el recipiendario el ilustrísimo señor don Juan Antonio Lobato García, académico de esta. Don José Manuel Bravo Vila nació en San Fernando en 1956. Al terminar el bachillerato en el Instituto Isla de León, estudió pintura con Torres Bru en Cádiz y con Eduardo Peña en Madrid, donde se licenció en Bellas Artes en la Facultad de la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de pintura. Ha sido discípulo de Antonio López García, Enrique Gran y Fernando Zobel. También es maestro grabador, estampador y marino tanto de la mercante como en la de guerra. Ha trabajado en diseño asistido por ordenador en astilleros españoles. Es profesor de dibujo de la Junta de Andalucía y actualmente imparte sus clases en el Instituto Jorge Juan junto a las de fotografía y diseño. En el año 2019 expuso una colección en la Galería GH40 titulada Lo natural y lo soñado. Ha publicado De la pintura y otras pasiones, una mirada a la carrera de Ricardo Galán Urréjola y sus trabajos hasta el año 2011. Muchas gracias, señora secretaria general. Va a darse posesión de una plaza de académico de número a don José Manuel Bravo Vila. Según recoge el artículo 11 del título segundo del reglamento, los dos académicos más modernos, el señor López Moratalla y la señora Martínez Rodríguez de Lema, acompañarán al recipiendario. Tiene la palabra don José Manuel Bravo Vila para proceder a su discurso de ingreso. Con la venia, señor presidente. Bien, la conferencia se titula Leonardo, el genio en su laberinto. Bueno, el 29 de mayo de 1453 es el aciago día en que Constantinopla cae en poder de los turcos y se considera tradicionalmente el fin de los 1000 años de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna. Ese día, Leonardo da Vinci tiene 1 año, el que será el maestro indiscutible del Renacimiento. El Renacimiento todo el mundo lo sabe lo que es, pero conviene recordar cuál es una de sus aportaciones principales, que es la recuperación de el conocimiento que tenían los antiguos griegos y romanos de cómo se realiza o se dibuja o se pinta una figura humana con el naturalismo suficiente para que resulte convincente. El ejemplo que he escogido para ilustrar eso es una pintura románica de Maderuelo en España, donde se ve la trabajosa representación de los desnudos de Adán y Eva y la representación renacentista del maestro alemán Alberto Durero en torno a 1510, donde ya todo es perfecto anatómicamente. El Renacimiento es originalmente italiano y en el Renacimiento la evolución de los pintores en Italia se puede representar con una fecha ascendente que comienza
con los primitivos, Giotto, Cimabue, continúa con los maestros del 400 y termina en las 3 estrellas rutilantes del 1500 del Alto Renacimiento, que son Rafael, Miguel Ángel y Leonardo. Luego el Renacimiento se disuelve en las oscuridades fosfóricas del manierismo y del barroco, y dando paso a otros movimientos artísticos. El maestro principal, el que debería ser más famoso por el tamaño de su obra, por su incontenible ambición, por el número de obras realizadas y su grandiosidad, es Miguel Ángel Buonarroti. Pero el que se lleva toda la fama, el que todo el mundo conoce su nombre, el que hace procesiones, colas infinitas para ver la Gioconda en París, es Leonardo. ¿Por qué? Porque Leonardo es el que no hay una teoría de la conspiración que se precie que no lo mencione. ¿Qué misterio esconde? ¿Es realmente Leonardo un autor que deja sin terminar todas sus obras? La respuesta a esas preguntas es muy difícil y no se puede responder de una manera categórica, pero vamos a hacer durante estas palabras una aproximación. El ejemplo del tamaño y la fuerza de la obra de Miguel Ángel, solamente he traído como ejemplo de su poderío la cúpula de San Pedro, que como todo el mundo sabe corona la basílica principal de la cristiandad y es un edificio imponente, majestuoso, con sus 137 metros de altura. Leonardo nació aquí, el 15 de abril de 1452. Esto es su casa natal, se supone, en Anchiano, una pequeña aldea de Vinci. Vinci no está relacionado, a pesar de que se han hecho muchos epigramas y sonetos, jugando con el verbo latino vencer, sino que procede de una raíz indoeuropea diferente, que significa mimbre, porque el río que pasa por Vinci, que es el que le da nombre al pueblo y a la familia, está poblado de mimbreras, y de las mimbreras se hace artesanía, que es una de las cosas que ya desde su juventud, el entrelazamiento de las formas, fascinó a Leonardo, que encuentra, por ejemplo, en el cabello de este retrato, de este dibujo, inspiración en el entrecruzamiento de los mimbres para formar cestería. Un signo de que los dioses te han escogido es que te asignen un gran biógrafo. Y Leonardo tiene el mejor. Este es Giorgio Vasari, el autor de la vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, que es el libro canónico para el estudio del Renacimiento. Aunque Vasari es un admirador de Buonarroti, las páginas más hermosas del libro son las que se refieren a Leonardo. Solamente recordemos por encima la anécdota de la rodela. Cuenta en las primeras páginas que cuando Leonardo era muy jovencito, su padre tenía un amigo que tenía una botega en una especie de mesón y tenía una rodela, como un escudo de madera, que necesitaba decorarlo para llamar la atención y colgarlo en la puerta. Entonces el padre de Leonardo, el notario de Vinci, Serpiero, dijo, ¿por qué lo haga el niño? Que el niño tiene mano para esto de pintar. Y entonces Leonardo se encerró en una habitación con mochuelos, serpientes, escorpiones, zorros, y se puso a pintar incansablemente sin hacer caso del hedor que desprendían los cuerpos en putrefacción, porque estaba fascinado por lo que estaba pintando. Terminó la rodela y pintó una especie de cabeza de medusa asomando de la hendidura de una roca, con los ojos encendidos y arrojando fuego y ponzoña por sus fauces. Cuando se lo presentó apoyado en un soporte iluminado por la luz de la mañana al ventero, este salió despavorido y Vasari anota la frase que dijo Leonardo: puedes llevarte la rodela porque ha cumplido el fin para el que ha sido pintada, que era asustar. Leonardo, como había nacido de una relación de Serpiero con una campesina, una bellísima campesina de 17 años que se llamaba Catarina di Meo de Lippi, era por tanto hijo ilegítimo, no podía aspirar a la profesión de su padre, le estaba prohibida por el mero hecho de su ilegitimidad. Y entonces el padre, que lo quería mucho, le buscó un acomodo para su habilidad dibujando en el taller de Andrea Verrocchio. Andrea Verrocchio es un pintor notable del 400 italiano, pero que su habilidad mejor es la escultura. Era un gran escultor y orfebre. El ejemplo perfecto es este David, uno de los tres del Renacimiento, que el otro es el de Donatello y el otro el de Miguel Ángel. Y este fascinante muchacho se supone que es un retrato
de Leonardo cuando estaba en el taller de Verrocchio. Verrocchio utilizó a Leonardo, le enseñó todo lo que sabía y, dadas las dotes de Leonardo, Leonardo empezó a colaborar estrechamente con Verrocchio, de modo que se convirtió en su jefe de taller. Y una de las primeras tareas de la que hay constancia es que la fabulosa cúpula de Brunelleschi, que cierra el Duomo de la Catedral de Florencia, ya se había completado la linterna, pero faltaba poner la pala d'or, que es la esfera de bronce dorado de 2 toneladas de peso y 2,4 metros de diámetro, que la corona. Entonces, el encargo que recibió Leonardo y otros ayudantes fue recoger los restos de las grúas que todavía estaban allí arrinconadas de los trabajos de Brunelleschi de 30 años antes, volver a montarlas y construir este artilugio para subir a la esfera de bronce a 115 metros de altura. Lo cual, bueno, yo he estado ahí arriba como muchos de ustedes y eso asusta un poco. Entonces es una proeza tecnológica para la época, fijar ahí arriba la esfera. De ahí procede casi con total seguridad la pasión de Leonardo por la ingeniería y por las máquinas que ahorran el trabajo del hombre. Antes de hablar en general de la obra de Leonardo, hay que hacer 2 apuntes. El primero es sobre el concepto de autoría. La autoría o atribución de una obra de arte es siempre difusa en obras anteriores al impresionismo, porque nadie firmaba las obras, porque el autor vive en un mundo pequeño, el taller normalmente estaba abierto y todo el mundo veía que lo estaba viendo, todo el mundo lo conocía. Además, era muy normal que en un taller abierto, si la obra tenía éxito, se empezara inmediatamente una copia a manos de los discípulos, incluso una tercera, con cada vez menor intervención del maestro. En el caso especial de Leonardo, han pasado 500 años, muchas guerras, Leonardo recorrió miles de kilómetros en su vida y sirvió a 4 cortes, de modo que su obra es muy escasa y se considera que es auténticamente de Leonardo lo que figura dentro del círculo naranja, que es la adoración de los magos, San Jerónimo Penitente, el cartón de Burlington House, la decoración del castillo Sforzesco, Santana, la Virgen y el Niño, la Gioconda, la Virgen de las Rocas, el retrato de Isabel de Este y la Santa Cena. Todo lo demás, lo que roza el círculo blanco, es de Leonardo, pero siempre hay un estudioso que pone alguna objeción. Hay algún investigador que dice que hay alguna pega sobre la atribución. Y los que se alejan navegando hacia las oscuridades del anonimato, como la vela principesca, eso está muy en cuestión. Uno de los talentos de Verrocchio era reconocer el talento ajeno, y entonces en este cuadro, que es una obra maestra, que es el Bautismo de Cristo, es una temple sobre tabla, las partes hechas al óleo son las partes que Verrocchio le cedió a Leonardo, para que él las pintase. Leonardo estaba a la última, siempre en la frontera del conocimiento, y el óleo era una técnica que acababa de aparecer. Se había recién inventado en los Países Bajos, en manos de los hermanos Van Eyck, y Leonardo es uno de los introductores en Italia. Entonces, en la cabeza del ángel pintado por Leonardo ya está toda la obra de Leonardo anunciada. Está la sorprendente belleza del ángel, la pasión por la representación de la ondulación del cabello, la mirada melancólica y el suave modelado del rostro. Una obra ya auténtica, completa de Miguel Ángel, salvo que estaba en el círculo blanco. Algunas sospechas o indicios de la intervención de Ghirlandaio es este cuadro que nos vale para hablar del segundo punto, que es la invención. La invención, ahora mismo en las obras de arte, no se tiene en cuenta, o es un término que está en desuso, pero en la antigüedad era muy importante. ¿Por qué? Porque un autor cualquiera tenía unas referencias limitadas, que eran los cuadros que había visto en el taller de su maestro y los cuadros de las iglesias cercanas o de algún palacio al que había tenido acceso. Todo eso en el radio normal de la vida de una persona del Renacimiento, que era 15-30 kilómetros, 1 o 2 días a caballo. Entonces, con ese bagaje iconográfico limitado y las exigencias del que te pagaba la obra, el margen de maniobra es muy estrecho. Entonces, la capacidad de un autor dentro de esos límites para inventar algo nuevo, para cambiar la escenografía del cuadro, es lo que se conoce como invención. Y era entre los entendidos del Renacimiento, entre los intelectuales, muy apreciada. Entonces, este es un cuadro en la tradición iconográfica de la Anunciación
por ejemplo, se parece mucho al del Fra Angelico, pero tiene algunas innovaciones notables. Por ejemplo, está en el exterior, lo que da origen a la poder utilizar un paisaje, y tiene esta utilización aquí de los conocimientos botánicos de Leonardo para dibujar muchas flores. Y luego estas alas, que deberían ser de plumaje de pavo real, que era lo que fijaba la tradición, están copiadas del natural de un pájaro. Pero tiene fallos también. Uno de los fallos primeros es esta desafortunada coincidencia de los árboles con la cabellera del ángel, cierta rigidez aquí, y el más catastrófico, porque es un fallo catastrófico, es que este húmero es más grande que este fémur. Y eso no puede ser, porque este codo está delante de la rodilla y eso no es posible con un torso que está en posición recta. Este brazo es notablemente desproporcionado. Eso no debe pasar desapercibido a los colegas envidiosos de jovencitos de la Florencia de 1480, y entonces se lo hicieron notar. Y a partir de ahí, Leonardo pensó que no debería cometer ese error y se concentró en los estudios de anatomía y de perspectiva, y dando un paso más, que es estudiando cómo se ve en el ojo. Pasó a los estudios de óptica y de la anatomía del ojo. Un género naciente en el Renacimiento es el retrato. Nacen varios géneros, entre ellos el retrato y el paisaje como géneros autónomos. Y dentro del retrato, el retrato de mujeres. Leonardo, que tiene menos de 20 cuadros, pinta en su vida 4 retratos de mujeres, y los 4 formidables. Este es el primero, Ginebra de Benci. Y aquí está, sí que ya está más que en el ángel, todo lo inventado por Leonardo, o casi todo, que lo convierte en un pintor singular. Lo primero es que volvemos a tener la pasión por los enroscamientos y por las formas circulares, porque fue durante toda su vida un investigador de la hidrodinámica y del movimiento del agua. El retrato de esta chica que se llama Ginebra, entonces hay un enebro, en honor a su nombre, dibujado con la precisión botánica de Leonardo. Es un retrato formidable, con una gran precisión, una penetración psicológica. Es una chica que tiene una mirada entre altiva y melancólica, y se creyó durante mucho tiempo que era un retrato nupcial, hasta que se ha demostrado que no lo es, porque esta chica se casó con 17 años y aquí tiene unos 31, 32. Entonces, parece ser que lo encargó el embajador veneciano, Bernardo Bembo, que estaba platónicamente enamorado de ella, y que decidió tener un recuerdo. Entonces, esto es la ampliación que hace de ella la National Gallery de Washington, que es la que la posee, que existe un dibujo de estas manos y se supone que el retrato completo era así. Bueno, aquí está más cerca y aquí empezamos a ver la gran contribución de Leonardo a la pintura, que es el modelado infinito entre los tonos de sombra, los tonos de luz. Las transiciones aquí son imperceptibles. Cualquiera que haya trabajado, ha asistido a una clase de pintor de óleo, sabe que esto es casi imposible de conseguir. Lo mismo que estos torbellinos. Dibujar unos arcos de circunferencia o curvas tensas con el lápiz o con la pluma es muy difícil. Pero con un pincel es casi imposible, porque el pincel cede. Si además tenemos que colocar el brillo adecuado en su posición exacta, esto es una marca de Leonardo. Solamente en el Renacimiento es casi seguro que solamente era capaz de hacerlo Leonardo, y se acercaba un poco a Alberto Durero. Lo otro, las transiciones, que lo vemos aquí, lo vamos a ver ahora con detalle, comparándolo con otra obra maestra, que es el cuadro de Botticelli de la Venus, el nacimiento de Venus de Botticelli. Este es el rostro de la chica, un rostro bellísimo, pero si nos fijamos, todo el rostro, a diferencia del de Ginebra de Benci, que no le pasa, aquí no hay ningún contorno, esto está fundido, se funde, y en una parte de la nariz tampoco está contorneada, ni siquiera el ojo. Esto que parece de alguna manera un dibujo de manga, es característico de la pintura anterior a Leonardo. Leonardo es el que inaugura esa capacidad de ese claroscuro tan perfecto. Vamos a perdonarle a Botticelli que este ojo y este ojo sean paralelos cuando debían ser convergentes, porque todo el mundo tiene. Fíjense ustedes en la
diferencia en el tratamiento de los cabellos de un color de cabello parecido. Y además, este rostro está resuelto con un tono medio, que es la media tinta, una luz, que es la que se ha añadido blanco, y una sombra, la que se ha añadido oscuro. Pero el modelado, este es el ojo de ese cuadro, que vemos aquí el contorno negro y aquí, y este es el ojo de Leonardo, que eso no existe. Hay una sucesión infinita de transiciones imperceptibles, conseguidas capa tras capa de óleo muy transparente, de modo que las sutiles variaciones, si viene por ejemplo, en el trabajo de un restaurador, es casi imposible distinguir lo que es, digamos, un barniz oscurecido de lo que ha pintado realmente Leonardo. Entonces, restaurar cualquier Leonardo, limpiarlo, es una hazaña. Esa delicadeza en las transiciones se llama esfumato, ahumado, fundido infinito. Y es una característica de Leonardo y que se extiende durante toda la historia de la pintura hacia nuestros días. Es uno de los modos principales de pintar descubierto por él. Y el siguiente invento es que la figura de Botticelli tenía 3 colores: media tinta, luz y sombra. Pero Leonardo, cada centímetro cuadrado de piel es diferente. Es decir, hay unos brillos nacarados donde la piel es más blanca, hay unas sombras, hay unas leves livideces donde hay el final de la órbita, y algunos sitios son más rojizos porque los capilares están más cerca de la superficie. Eso se llama pintar según el color local. Leonardo era plenamente consciente de que cada centímetro cuadrado del rostro tiene un color diferente. De hecho, eso abre otra tradición en la pintura, cuya cristalización es el impresionismo, que es la pintura completa por el color local. Bueno, el esfumato y su capacidad para producir volumen y relieve se ve aquí en la nariz, y el color local, las transiciones de color local en este rostro, también con los detalles del esfumato. Esta parte del rostro, los labios, que aquí en esta ampliación, bueno, esto, en la historia del arte, Velázquez por otros métodos y Vermeer por un método parecido y poco más se han acercado a esta capacidad. Desde los primeros cuadros como este, los críticos en Italia y los intelectuales sabían de la capacidad extraordinaria y de la habilidad de Leonardo por encima de los demás pintores. Y el último descubrimiento de Leonardo es que Leonardo es el primer teórico y el primero que se da cuenta, y el que lo anota, del efecto conocido como perspectiva aérea. Si esto fuera un cuadro flamenco, esta es una esquina del cuadro, a la derecha, se vería todo hasta el horizonte con una gran nitidez. Y eso no ocurre aquí. Leonardo se da cuenta que las capas de aire hacen lo siguiente: difuminan los contrastes, o sea, lo que está más cerca es contrastado y lo que está más lejos se separa poco en tono. Diluye los bordes y azulea toda la escena, como en esta cabeza, como este campanario de iglesia. Eso es perspectiva aérea. Él anota toda la teoría y eso sigue solamente los grandes maestros son capaces de llevarlo a cabo. Afortunadamente para España, uno de los grandes maestros de la perspectiva aérea es nuestro Velázquez, que cualquiera que vea el fondo de las lanzas o los retratos de Felipe IV con la Sierra de Guadarrama al fondo, ven que es un maestro de lo aprendido en Italia viendo algunos cuadros de Leonardo. Aquí una hoja para confirmar los estudios de óptica de cómo se ven las cosas a través del vidrio de Leonardo, a través de recipientes, sus diagramas. Y luego voy a pasar a citar 3 de las obras inconclusas o destruidas de Leonardo y por qué. Leonardo tenía un problema porque, como a todos los pintores, le encargaban murales, y los murales hay que pintarlos al fresco. Aquí hay un esquema del fresco, el muro con diferentes capas de cal, y al final se da una capa de color disuelto en agua. El pintor que pinta al fresco no puede ver bien el color, porque todos los colores disueltos en agua parece un vaso de vino. Entonces no es predecible cómo va a salir. Pero es que se pinta sobre cal húmeda, que tarda unas 8 horas en secar. Si no has aprovechado la cal que has puesto, es necesario picarla y empezar de nuevo. Y eso es incompatible con el carácter de Leonardo, que está acostumbrado a pintar sobre óleo, sobre tabla o lienzo, aunque los lienzos de Leonardo no hay ninguno, casi ninguno, y se pinta al óleo, que se tarda más de un mes en secar, según la técnica que emplees, y permite infinitos repintes. Entonces, toda su preocupación es mezclar los dos, saltándose que
a la larga se produce una incompatibilidad físico-química, que es que se va a formar una fase entre lo que tiene como base aceite y el muro, que vive en ósmosis con el suelo y está siempre húmedo, y terminará separándose. Cuento aquí una de mis anécdotas con las visitas de Leonardo. Hace ya mucho tiempo fui a Milán a ver La Última Cena, y resulta que, bueno, los italianos habían instalado un sistema de estos de parcelación del personal automático mediante unas células fotoeléctricas. Separaba, contaba 15 personas, se te cerraba una puerta delante y otra detrás, y iba a ser un drama, porque se separaban familias, era muy duro. Pero entonces yo me paré a hacer una foto, como distraído que estoy, y se cerró la de delante y detrás, y quedé solo, viajando en mi hueco. En vez de ir, faltaban 14 personas, iba en una nave espacio-temporal hacia el refectorio, y entré allí de improviso. Resonaron mis pasos, así un poco estupor, y me di cuenta que un tercio del mural estaba tapado porque lo estaban restaurando. Gesto de disgusto, pero eso le hizo gracia a la restauradora, que estaba subida allí con una bata blanca, una impresionante cabellera negra que caía paralela al cuadro, y se apiadó de mí y entablamos conversación. Y me invitó a subir al andamio. Entonces estuve muy cerca de La Última Cena y me estuvo explicando qué es lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo era con un bruñidor de ágata, que es el que se emplea para alisar el estucado, el dorado, cuando se da el dorado a una pieza de madera o a un marco. Estaba empujando, solamente físicamente, las escamas de pintura que se estaban desprendiendo del muro, el óleo que se estaba separando, como si estuviera volviendo a pegar las escamas del ala de una mariposa gigante. Digo, pero bueno, esto se va. No, esto es una tracción electrostática, esto ahora le damos luego un barniz por encima y queda pegado. Y este es el resultado. Esta es La Última Cena, la primera gran obra maestra de Leonardo, en el convento de Santa María de Gracchi en Milán. Bueno, esto ha sido una obra fascinante para el ser humano desde que se pintó. El espacio perspectivo, la penumbra de este interior, de este techo, que contribuye con el contraste que hace con el atardecer que se ve a través de la puerta y las dos ventanas. La agrupación de los apóstoles en grupos de 3. Este es Pedro, y aquí tiene, en la parte de aquí tiene un cuchillo. La posición central del Salvador. Eso ha fascinado a todas las personas que lo han visto, a pesar de que 25 años después solo era un borrón, y ahora, después de la restauración, se calcula que nosotros podemos ver el 20% de la obra de Leonardo. Para hacernos una idea de lo que hay pintado, o lo que se pintó, como era tan famosa desde el principio, se hicieron multitud de copias, como esta de Boltraffio, que está en Inglaterra, y nos permiten ver cómo era la disposición de los pies, salvando la calidad pictórica de pincelada, pero es una guía muy importante para los restauradores porque nos permite ver la disposición completa de la figura de la pintura al principio. Bueno, esta es la figura del apóstol Santiago. Este es el nacimiento de las teorías, de cualquier teoría sobre Leonardo, puesto que esta apariencia, la apariencia de esta figura, no está muy clara qué es lo que representa. Entonces, todas las interpretaciones eluden que los escritos de Leonardo y algunos comentarios contemporáneos de que la búsqueda de la belleza de Leonardo le llevó a pensar en algunos momentos que el ser humano verdaderamente bello era el que estaba en la frontera del hombre y la mujer, porque tenía, digamos, lo mejor de los dos mundos. Y entonces Leonardo desde el principio plantea una inquietud sobre cómo pintar figuras andróginas, que cada vez van siendo más acentuada esa tendencia. Entonces, este es San Juan, inequívocamente, pero las interpretaciones dicen que puede ser María Magdalena. Eso da origen a un montón de... Esta es la impresionante figura del Salvador en el centro, que aparte de la devoción que concita, es una figura extraordinariamente trágica. Es la figura de un hombre que es plenamente consciente en ese momento de su destino, de que va a ser traicionado y que terminará en su pasión. Entonces, el rostro muy reproducido, muy copiado, porque no puede tener una expresividad mayor, y además es el centro total del cuadro, porque aquí, en esta foto no se aprecia, pero todavía se conserva el boquete que hizo el clavo que clavó ahí Leonardo para sujetar ahí los cordeles que marcan todos los
las líneas de fuga del cuadro, que convergen en la sien derecha del Cristo. Bueno, después del problema aquí, la gente no aprendía y le encargaron un segundo mural en una vuelta a Florencia, regresó a Florencia, y este es el Salón de los 500, el Salón de la Asamblea de la República Florentina, y le encargaron pintar el lado derecho, y el lado izquierdo se lo encargaron a Miguel Ángel. Caracteres incompatibles se llevaron fatal durante el poco tiempo que convivieron y trabajaron, porque Miguel Ángel recibió el llamado, que era 20 años más joven, de irse a Roma a terminar la Capilla Sistina, a comenzar la Capilla Sistina. Leonardo cambió de técnica, desentrañó los escritos de Plinio el Viejo y decidió pintar a la encáustica, que es una pintura antigua romana y griega que había tenido mucho éxito, que se utiliza cera de abeja mezclada con barniz y se funde con calor. Entonces hizo los dibujos previos, porque lo que iba a pintar es la batalla de Anghiari, es decir, un choque de caballería. Y creó un cuadro formidable, una pintura formidable. Pero el error que cometió es que decidió establecer un único día de secado, que él secaría con un artilugio de su invención, un sistema de grúas para subir unos calderos con llamas que secarían mediante el calor la encáustica. Esta figura, que está sacada de una antigua serie, este fotograma de hace mucho tiempo sobre Leonardo, es lo que mejor ilustra el invento que hizo para secar la pintura mediante calor. Pero lo que pasa es que no predijo con la suficiente, no fue capaz de darse cuenta de que se iba a crear un gradiente térmico aquí muy importante y todo el aire más caliente se iba a acumular aquí y empezó a derretirse, no a secarse, a derretirse y caer en chorretones la pintura sobre la parte de abajo, por lo que tuvo que detenerse y la pintura quedó condenada a la destrucción. Afortunadamente, antes de que se destruyera del todo, Rubens pasó por allí e hizo el cartón de la batalla de Anghiari, que es el testimonio directo más importante que hay sobre lo que Leonardo dibujó allí, con sus estudios de la gesticulación, los brazos de los soldados en combate, los caballos encabritados. Y que Rubens es el fundamento de partes muy importantes de la pintura de Rubens, porque ahí está el rapto de las sardinas, ahí está también la caza del tigre. Rubens, se inspiró aquí, robó las ideas y expandió el barroco basado en este cartón. De vuelta a Milán, el duque Sforza, Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, le encargó un monumento ecuestre a su padre. Hay una tradición en Italia de condotieros a caballo vaciados en bronce, porque los italianos del Renacimiento habían recuperado la técnica griega de fundir en bronce, que es muy difícil, y Leonardo decidió hacer el monumento ecuestre más grande, 7 metros de altura. El duque apartó 70 toneladas de bronce y Leonardo diseñó todo el sistema de fundición y hizo multitud de apuntes sobre los caballos, porque era un objeto de una de sus pasiones por los animales, la admiración por los caballos. Olvidándose del duque, es decir, el monumento se planeó sin jinete, un monumento ecuestre al padre del duque, pero Leonardo pasó totalmente del jinete e hizo solamente un caballo. Y lo llevó, hizo el modelado en barro y terminó haciendo el molde de escayola. Con tan mala fortuna que los franceses que codiciaban la ciudad decidieron asediarla y el duque empleó las 70 toneladas de bronce en fundir cañones, inútilmente, porque la ciudad terminó cayendo y los soldados franceses destruyeron el molde de escayola de Leonardo haciendo práctica de tiro. Un millonario americano ha pagado una copia que está ahora delante del estadio de San Siro, que es bastante mala, pero nos da una idea de la ambición que tenía el monumento ecuestre. Esto es una estatua griega, que lo saco aquí porque esto apareció, es un torso belvedere. Esto apareció sobre 1500 en el campo de Fiori, en Roma, y causó sensación. De hecho, Miguel Ángel quedó prendado. Esto representa un torso masculino de un guerrero, de un hombre sobre 35 años, 34, 35 años, en la plenitud de esa fuerza. A partir de ahí solo puede descender. No es un joven, es un hombre en la cumbre de su desarrollo. Pero no solamente eso, seguramente no existe un modelo que dé origen a este torso, sino que es la esencia de varios torsos. ¿Cómo debería ser el hombre perfecto de esa edad? Digamos, la idea platónica de cómo debe ser un desnudo masculino. Miguel Ángel lo vio y su pintura
y su escultura está basada casi completamente en esto y en otros descubrimientos parecidos. Porque Miguel Ángel pinta la idea, aunque Miguel Ángel ha hecho disecciones y también trabajaba con modelo vivo, en realidad su pretensión es pintar el desnudo ideal. La idea de aproximación al dibujo de Leonardo es completamente distinta y original. Leonardo no mira la estatua griega, él quiere mirar cómo es el cuerpo humano, para lo cual este es un dibujo de Miguel Ángel sobre el torso del bebé, inspirado en el torso del bebé. Para lo cual, Leonardo se embarca en hacer disecciones, hacer autopsias. Se asocia con Marco Antonio de la Torre, un anatomista de la Universidad de Pavía, y los dos se pasan las tardes diseccionando cadáveres. Hay un pasaje muy llamativo en los códices de Leonardo, en el que dice: estuve hablando con este hombre de 100 años de edad que me contó que nunca jamás había estado enfermo. Esa tarde murió dulcemente y esa noche yo le hice la autopsia en el hospital de Florencia. Pues eso es lo que hacían. Entonces, Leonardo empezó por el aparato locomotor, por los músculos y los huesos, para ver qué es lo que tenía que dibujar, cómo se dibujaba un cuerpo humano, pero con algunas características. Marco Antonio de la Torre murió pronto y Leonardo y él, que habían planeado publicar un tratado de anatomía, eso quedó abandonado. Pero vamos a ver las características que he mencionado antes. Esto es lo que sí se publicó 20 años después, que es una ilustración de los 7 libros de la fábrica del cuerpo humano de Andrea Vesalio, que es la Biblia de los anatomistas hasta el principio del siglo XIX. Entonces, Vesalio y otros anatomistas profesionales lo que hacían era hacer una preparación en la sala de disecciones, con la penuria de medios del siglo XVI, y un dibujante tomaba notas. Luego, con esas notas del dibujante, esos apuntes y las explicaciones del anatomista, un grabador hacía la lámina que iba a ser impresa en el libro, con una iconografía característica. Esto, bueno, es una preparación anatómica, pero la piel está en colgajos, pero bueno, en realidad parece un Terminator que se ha ido de vacaciones a una casa rural, porque está en el campo. Entonces, Leonardo no hace eso. Leonardo pinta el cuerpo, lo que ve en el interior del cuerpo, dentro de un modelo vivo. Y entonces nosotros vemos, cuando vemos a Leonardo, parece que lo estamos viendo a través de una técnica moderna de diagnóstico por la imagen, porque lo que él dibuja tiene los músculos con su tono y nos ahorra el espectáculo de los efectos de la muerte. Tal es así, estos son dibujos anatómicos de Leonardo, de sus preparaciones. Tal es así que con motivo de su 500 aniversario, que es este año, los ingleses, la reina de Inglaterra, que tiene una gran colección de dibujos de Leonardo, ha hecho un montón de exposiciones. Y la que ha habido hasta hace poco en Edimburgo, varios profesionales radiólogos ingleses han buscado una preparación que coincida con algún dibujo de Leonardo y lo han puesto en la exposición. Entonces, los tendones del pie lo han puesto en paralelo a uno de los dibujos de Leonardo, para ver la precisión que había alcanzado Leonardo en torno a 1503. El dibujo y la preparación, esto es el hombro y una preparación de estas del doctor alemán que hace plastinación, la disección de la mano y una preparación de una escuela inglesa de anatomía. Y este es el autor principal, que es Richard Wellings, que es el que busca la coincidencia entre los dibujos y las imágenes. Y esta, que es la más espectacular, es un dibujo de la colección Getty y el dibujo del útero materno con un feto. Todos esos conocimientos y los años que pasó estudiando la proporción en la naturaleza y en el cuerpo humano con Fra Luca Pacioli y los rudimentos de latín que le permitieron interpretar, que estaba aprendiendo los libros de Vitruvio, se cristaliza en esta famosísima imagen que es el hombre vitruviano, que es la interpretación de las proporciones perfectas por parte de Leonardo. Pero Leonardo no se detiene ahí. Como era ingeniero, ya había trabajado en proyectos de ingeniería, se preocupa de cómo funcionan las cosas y empieza a investigar el corazón.
Entonces, hay algunos autores, algunos profesores de la Sapienza que dicen que Leonardo descubrió, antes que Valsalva, los senos coronarios, estuvo a punto de, o hizo un estudio bastante razonable sobre el funcionamiento de las válvulas cardíacas, porque diseccionaba corazones humanos y corazones de buey, le hacía un vaciado en cera y luego construía lo obtenido en vidrio y con agua en la que había dejado en suspensión semillas de hierbas, investigaba cómo eran los movimientos en el interior del corazón. De hecho, muchas de sus conclusiones son acertadas. Es el primero que describe la arteriosclerosis, el que describe la cirrosis hepática, el que describe, el que se da cuenta que el centro de la circulación no es el hígado, sino el corazón, pero una serie de cosas. Vale, parece que... Bueno, sigue con otros órganos. Hay 800 dibujos, se han encontrado 800 dibujos anatómicos de Leonardo. Se extiende más, esto es una garra de oso, el estudio de una garra de oso, ejemplares botánicos, uno de los bocetos para el caballo Sforza. Esto, en España no hay ningún Leonardo, pero hemos encontrado dos códices. En la Biblioteca Nacional estaban olvidados, el Códice Madrid 1 y el Madrid 2. El Madrid 2 contiene los bocetos para el vaciado de los caballos de bronce. Es un códice muy interesante y la preparación que ha hecho la Biblioteca Nacional, excelente. Se puede ver. Esta es una de las páginas del Códice de Madrid 1 y aquí está, que quiero comentar ahora, otra de las conclusiones de Leonardo. Estos son diseños de mecanismos. Leonardo, el dibujo antes de Leonardo es el auxiliar para otro arte, para la arquitectura, para la pintura. Y una vez que se ha hecho el dibujo, se suele destruir, o ya es inútil, o te pinta encima. Entonces Leonardo es el primero que hace sistemáticamente dibujos autónomos que son un fin en sí mismos. Entonces es el creador del dibujo como descriptor del mundo. El dibujo como una herramienta intelectual que vale para que nosotros conozcamos el mundo y los demás compartan lo que nosotros hemos conocido. No solamente lo que ya está hecho, sino lo que está por hacer, porque es el dibujo es lo que materializa las ideas. De alguna manera, Leonardo es el precursor de lo que se conoce ahora, muchos años antes, de lo que se conoce ahora como dibujo técnico, porque es el que es capaz de hacer estos bocetos sistemáticamente, con las mínimas líneas posibles, con una gran fuerza expresiva, sin errores y sin tachones, y diseña los dibujos que son, en la página de la Biblioteca Nacional de España, estos mecanismos están reconstruidos con un programa 3D y se le puede ver funcionar, que son, la mayoría son escapes de relojes, elementos de desmultiplicación, cambiadores de movimiento circular a movimiento lineal, bielas. Otra de las actividades de Leonardo es que fue contratado por César Borgia. En un momento dado, en Italia Central había un ejército de unos 15.000 hombres al mando de César Borgia, cuyo jefe de diplomacia era Nicolás Maquiavelo y cuyo jefe de ingenieros era Leonardo, que se dedicaba a hacer proyectos de lo que hace el cuerpo de ingenieros. Este es un estudio de los meandros del Arno, porque planeó un canal para dejar a Pisa sin agua y someter a la ciudad rival de Florencia. Este es el plan de fuego de un bombardeo a una fortificación con morteros. Durante todo este tiempo, Leonardo sigue pintando. Pinta la Madonalita, pinta el San Jerónimo Penitente, que aquí he traído solo un detalle para que podamos ver que Leonardo ha pintado perfectamente el esternocleidomastoideo, que se inserta en la clavícula, en el esternón, en la apófisis mastoides, y eso no lo sabía ningún pintor antes que él. Como se ve aquí en este dibujo, que es un músculo trilobulado, y era el único que lo había sacado a través de sus autopsias. Esta es la pareja constituida por la Virgen de las Rocas del Louvre, que es a la izquierda, y la de la derecha, que es la de la National Gallery de Londres, que también es un cuadro susceptible de interpretaciones, puesto que este pasaje no está en los evangelios. Es decir, cuando
Cristo el Niño Jesús y San Juan se encuentran, solo figura en el Evangelio apócrifo de Santiago. Parece ser que eso obedece que en un mundo donde no había un poder central, el poder relativo de la Inquisición era menor que lo que sería luego posteriormente, y entonces había interpretaciones iconográficas no muy acordes a lo que estamos acostumbrados a ver. Es un cuadro formidable, sobre todo el de la izquierda, porque la interpretación de Leonardo, la invención de poner la Virgen, que la estamos viendo más bien con el fondo, en vez de como sería natural, el fondo de la cueva, el fondo es la salida de la cueva. Y en la versión del Louvre, es decir, todas estas plantas que están aquí detalladas, como la hierba de San Juan, el acanto, son plantas que tienen simbolismo con respecto a las figuras representadas, a la resurrección, a la pasión o a los personajes, y que es una especie de código elaborado por Leonardo para disfrute de los intelectuales que eran capaces en su momento de interpretarlo. Este es un estudio, un prodigioso estudio de las telas de la Virgen. Esto está hecho seguramente dejando caer sobre una modela muselina empapada en yeso muy líquido que al secarse permitía dibujar con detalle. Y es la capacidad de Leonardo. Lo que investiga aquí Leonardo es cómo detrás del drapeado, es decir, el conjunto de los pliegues que se forman en la tela, podemos ver las piernas. Cuando intuimos la forma de las piernas ya no podemos dejar de verla. Y ese efecto es dificilísimo conseguirlo. Este es un cuadro inacabado que es La adoración de los magos, que explica otra de las cosas por las que Leonardo no terminaba los cuadros. Es decir, la ambición con las que lo planeaba le llevaba a concebir un cuadro más grande del que se puede terminar en una vida humana. Aquí hay más de 60 figuras. Y si las 60 figuras las pinta con el juego de reflejos y contrarreflejos de color local con que está pintado la Ginebra de Benci, sería imposible terminarlo. De hecho, este cuadro es muy interesante porque, como está inacabado, igual que San Jerónimo, nos permite ver el método de trabajo de Leonardo, que varía del clásico, que es pintar primero la parte que está detrás y luego las figuras que están delante, al contrario, que es pintar primero los árboles y luego el suelo que está detrás. Se supone que este retrato, este de aquí, este guerrero, es el propio Leonardo. Bueno, segundo retrato femenino de Leonardo, la Dama del Armiño. Este es uno de los últimos cuadros de Leonardo que pertenecía a un príncipe polaco privado y que lo acaba de comprar por una fortuna el Estado polaco y está en Cracovia. Este cuadro, fascinante, es una amante, Cecilia Gallerani, de Ludovico Sforza. Es fascinante porque, a diferencia de la Ginebra de Benci, que está de frente, este es un 3/4, y entonces la posición 3/4, de ver 3/4 del rostro, nos permite apreciar el modelado y la sensación de tridimensionalidad que da el esfumato en acción. Y aquí se ve mejor. O sea, un rostro marmóreo de una belleza muy notable, es decir, y las suaves transiciones de este modelado, esta mejilla de aquí, esta en sí misma constituye una obra maestra de la pintura. Es decir, eso, la gentileza con la que Leonardo ha hecho esto es insuperable. Los ojos, más de cerca. Bueno, una de las cosas que invalida la Bella Principesca, esa que apareció en Polonia, es que Leonardo casi nunca pintaba las pestañas, y en la otra sí tiene pestañas. Aquí hay un trazo imperceptible. La boca, primerísimo plano de la boca. Cuanto más te acercas, parece que menos pintura hay, pero cuanto más te alejas se produce el efecto. Las elegantes manos, y una coleccionista que es muy importante cuando vio este cuadro dijo: uy, qué perro más feo. No, es un armiño, es un símbolo de realeza porque se sospechaba, se decía de él que prefería morir antes que mancharse su inmaculada piel. Y esta es la Bella Froniere, se supone que es la misma modelo unos años después. Este cuadro, que parece ser que hay una ventana aquí oculta debajo del fondo negro, una rectificación de Leonardo que explica esta luz tan violenta, está aquí, lo pongo, es el tercer retrato femenino de Leonardo, porque aquí hay un ejemplo perfecto de color local. Este rojo inglés del vestido de raso se refleja aquí en la esquina de la mandíbula. Hay un brillo rojo aquí, resplandeciente. Eso solamente en esa época del desarrollo de la pintura, solamente esas interpretaciones son exclusivas de Leonardo.
Bien, este es uno de los Leonardos más recientes en descubrir, que Leonardo trabajó durante mucho tiempo de director teatral o director de producción de las fiestas de los Sforza, y en alguna ocasión, para la boda de una sobrina con el emperador Maximiliano, pintó la sala del castillo esforzesco, con una enramada constituida por las copas entrelazadas, laberinto, el segundo laberinto de Leonardo, de ramas, de 16 árboles, como una pérgola pictórica. La búsqueda de la belleza andrógina culmina en este enigmático San Juan, que es el culmen del desarrollo del esfumato, un cuadro muy misterioso, de dificilísima interpretación, puesto que esta sonrisa inquietante, entre seductora y levemente diabólica, difícil de interpretar, y este gesto, que tampoco se está muy claro qué quiere decir, es característico del final de las obras finales de Leonardo, este de 1509 o por ahí. La capa de piel de cabra es un añadido posterior, y lo tengo aquí para comparar con cómo iba la pintura exactamente contemporánea, porque la siguiente, aunque es un fresco, nos permite comparar en la diferente utilización de los tonos. Esto es la Sibila más guapa de las 4 que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la Sibila délfica. Entonces, Miguel Ángel no hace esfumato, y las transiciones de colores son arbitrarias. Por ejemplo, este manto es amarillo, como si al amarillo le añadimos negro para oscurecerlo, se estropea, se vuelve sucio, hay un sutil cambio de color, y para conseguir la sombra se emplea un naranja. Este es el rostro de cerca. Esta es una imagen que me costó mucho de conseguir, de un museo de la asociación de los museos franceses, y bueno, tenía más, pero ya es para apreciar las grietas, ¿no? Y aquí se ve cómo Leonardo solo pinta con una paleta reducidísima, y todo el efecto de colorido y de luz de estos dorados que pasan al caoba del pelo está conseguido con esas transiciones de esfumato. Resumiendo, que es el título de la conferencia, Leonardo no vive una vida regular como Immanuel Kant, que en Königsberg, el filósofo, la gente ponía en hora los relojes cuando lo veía pasar. Él vive en una época muy turbulenta. Este es un mapa de una batalla italiana del siglo XVI, y Leonardo entra en el mundo haciendo pintura, desarrolla el dibujo. Para hacer bueno en dibujo tiene que estudiar anatomía, la anatomía le lleva a la visión a la óptica, el dibujo y la óptica le llevan a la perspectiva, los dos a la geometría. Es un ingeniero que se preocupa y hace proyectos de arquitectura. Como ingeniero militar se dedica a la hidráulica, se ve en la necesidad de aprender latín, trabaja muchos años como productor teatral para los Sforza y como músico, y para hacer volar las figuras en los espectáculos se interesa por el vuelo, inventa el paracaídas, hace otras cosas así, y como se dedica a la escultura, tiene que ver la ciencia y la pintura de los materiales, y termina en la fundición, que le vale para planear armas, fortificaciones y, entre todo, las ciudades ideales. Leonardo vive en un laberinto de investigación. De hecho, empieza muchos caminos que él mismo es incapaz de terminar, porque las puertas que se le abren son más de las que puede abarcar. Pero, como dicen que dijo Averroes, que dijo que Aristóteles le había sido dado a los hombres para que comprendieran todas las cosas, Leonardo le ha sido dado al hombre del Renacimiento para marcarle las líneas de investigación y cómo se deben pintar los resultados. El golpe definitivo que aupa a Leonardo a la fama es que el rey de Francia, Francisco I, inmensamente rico, jovencísimo, brillante, había tenido un pequeño problema con los españoles en San Quintín, lo cual había resultado prisionero un año, y no aguantaba a su vecino del norte, que era Enrique VIII, que era insufrible. Entonces necesitaba alguna victoria propagandística, y Leonardo se le había escapado al ejército francés por los pelos en la toma de Milán. Pues decidió hacerlo por las buenas y cursó una invitación para que Leonardo fuera a Francia. Y Leonardo, el gran maestro del Renacimiento, una de las estrellas
rutilantes, cruza los Alpes en invierno acompañado de su discípulo Salai y posiblemente del otro discípulo Francesco de Melchi, y hace 1.300 kilómetros para llegar a Amboise, donde el rey Francisco I lo recibe como a un dios de la pintura y le cede este castillo, el castillo llamado hoy Clos-Lucet, a unos 800 metros del Palacio Real de Amboise, que está ahí detrás, comunicados los dos con un pasadizo, porque al rey le encantaba ir por las noches a echar un ratito charlando, y de hecho planearon una ciudad real e ideal, con los ideales de Leonardo, en La Sologne, que es una de las más hermosas regiones de Francia, en Romorantin, proyecto que se frustró porque Leonardo enfermó, sufrió un ictus, se puso malo, pidió la extremaunción y confesión y murió. Y entonces Vasari anota en un epígrafe: murió in sinu regio, en el seno de un rey, en el pecho de un rey. Los franceses, ni corto ni perezoso, murió en el pecho de Francisco I. Y esto forma parte de la leyenda y de la, digamos, apropiación de los franceses, por parte de los franceses, de la figura principal del Renacimiento. Este cuadro es de Ingres, en primera línea. Y esto es Leonardo falleciendo en el pecho de Francisco I. Leonardo está muriendo, pero no está muriendo de algo que le produzca una flexión forzada del cuello, sino que Ingres pintaba algunos de esos personajes de los cuadros con lo que se denomina el bocio de Ingres, una flexión exagerada y el abultamiento del cuello. Nadie sabe por qué. El que lo averigüe tiene garantizado un doctorado o algo, porque es muy complicado. Esa disputa entre los dos estados por la posesión de la herencia de Leonardo, porque Leonardo se fue a Francia y se llevó la Mona Lisa y Santa Ana, la Virgen y el Niño, entre otros cuadros, hace que, por ejemplo, da origen a fotos tan curiosas como esta, que en el homenaje del 500 aniversario de la muerte de Leonardo, los dos presidentes, Mattarella, el de Inglaterra, el de Italia, y Macron, están los dos, pero porque si va uno tiene que ir el otro, porque sería muy... Esto es en la capilla de San Hubert, en Amboise, que es una triste ironía que Leonardo, que era de joven, pagaba a los comerciantes para soltar los pajaritos que estaban enjaulados, esté enterrado en la capilla del patrón de los cazadores, pero bueno. Leonardo se convierte desde entonces en algo solamente para reyes. Para reyes, es decir, la gente puede coleccionar pintura, pero tener un Leonardo los tiene la reina de Inglaterra, los tiene el Estado francés, los tiene el Estado polaco. Carlos Slim, el magnate sudamericano o mexicano de las telecomunicaciones, tiene uno. Bill Gates tiene un códice, el códice de Leicester, en fin. Y el último que ha salido a la circulación es este, el Salvator Mundi. La National Gallery de Londres, esto se vendió en 1958 por $100. Y ahora lo ha comprado un príncipe saudí y luego ha desaparecido por 450 millones de euros. Es un Leonardo auténtico, dice la National Gallery, yo también lo creo. Es un Leonardo auténtico por el prodigioso relieve de esta mano, por la enigmática mirada y por el desarrollo de la cabellera. Ahora voy a poner un primer plano para que lo de la mirada se vea mejor, pero aquí en esta cosa se ve por qué no es un Leonardo. No es un Leonardo, y estamos en el problema de la atribución, porque Leonardo era un experto en óptica y esta esfera de cristal de roca está mal, porque la mano debería salir bien, pero aquí debería verse la túnica invertida. ¿Cómo es que un experto en óptica comete ese error? Que aquí debería verse invertido. Bueno, lo más seguro es que lo habría puesto, pienso yo, que en la primera versión estaría al derecho y harto de tener que responder a las preguntas de por qué se vería al revés, lo puso como dice la lógica que debe verse. Este es el rostro impresionante, para mi gusto, es decir, una mirada turbadora, muy enigmática. Y ya terminando, sí, ahora porque hay una exposición en París, pero vamos, en tiempos normales, para disfrutar de una experiencia leonardesca de primer orden, lo único que tiene que hacer uno es irse primero a Londres, en un vuelo de estos baratos. Ve Londres y tal, y luego por la tarde, al atardecer, cuando haya menos gente, se va a la National Gallery y se sube a la sala donde está este cartón. Este es el proyecto de Leonardo para la Virgen Santa Ana y el Niño. Es un cartón de casi 2 metros. Está allí en penumbra y la gente se calla delante de él. Está muy dañado porque uno que no está muy bien atentó con una escopeta y luego otros que estaban peor, que eran los
guardas del museo lo dejaron un tiempo encima de un radiador en pleno invierno. Entonces se quemó parcialmente y está bastante restaurado. Es un cartón pintado con carboncillo, aguada y realzado en tiza blanca. Delante de él yo he estado varias veces, es una experiencia mística, ¿eh? O sea, uno se queda así un poco, que vaya, porque no solamente, digamos, el sentimiento religioso que cada persona pudiera tener ante la presencia, sino que parece que está viendo uno de este magma geológico impreciso que hay por aquí, porque aquí hay unas piedras, aquí hay unos estratos, aquí vuelve a estar el gesto enigmático del San Juan, parece que está saliendo el pensamiento de Leonardo para dibujar este cuadro. Si no tenemos oportunidades, nos acercamos y vemos los rostros, los bellos rostros de los niños y los bellísimos rostros de las mujeres, la experiencia es completa. Terminado ahí, lo mejor es coger el tren por el túnel y se va uno a París. Y en el ala de non del Louvre, en la Gran Galería, que es, bueno, todas las pinturas que hay allí son de primer orden, está la muerte de la Virgen de Caravaggio, pero si uno pasa así de refilón, ve en la pared que hay algo que es casi más luminoso que la claraboya que hay arriba, que es el cielo de este cuadro. Esto parece una ventana es una variación, es la obra final del cartón, con alguna variación. Le hace aparición San Juan y ha sido sustituido por un cordero. Si nos ponemos enfrente y tenemos suerte y no pasan muchos turistas por delante, nos ponemos a unos 4 o 5 metros y nos fijamos, vemos que el cuadro está constituido en cuatro pasos de distancia. Primero, el borde de un precipicio, perfectamente geológicamente con las piedrecitas y los estratos destruidos. Y luego, empezando con los elegantes pies griegos, porque tienen el dedo medio más largo de las figuras, pues la invención de la situación de la Virgen en el regazo de su madre, intentando que el niño se aparte del cordero, que es el símbolo de la pasión. Este es el segundo término. El tercer término es el paisaje constituido por el árbol y las rocas que se insinúan aquí. Y el cuarto término es el paisaje alpino. Pues conscientemente a 4 metros uno sabe que hay 4 metros entre el espectador y esta cumbre, pero puesto delante parece que hay 18 kilómetros, porque la capacidad de Leonardo de producir profundidad en el cuadro se ha llevado aquí al límite. Y para terminar, pues si nos dejan, que es casi imposible, bueno, yo en otros tiempos la he visto bastante bien, pero ahora es casi imposible. Ahora veo un bosque de móviles, puedo hacer un catálogo de móviles. Se acerca a ver la Gioconda. Entonces la Gioconda, la invención, no en otros cuadros, es más limitada porque las variaciones que puede conseguir uno en un cuadro de retrato de mujer son mejores, son menores, no hay un espacio. Pero la composición es perfecta. Es decir, hay algunos artistas, por ejemplo un literato, que cuando escribe una novela, tiene que escribir una novela. Las novelas todas se escriben contra el Quijote, porque el sitio de mejor novela está ocupado. Pues el sitio de mejor retrato femenino está ocupado. Entonces uno hace retratos, cualquier artista, contra este cuadro, porque la composición no puede ser más perfecta. Las dos columnas que hay al lado, la balaustrada, esto está en una especie de balaustrada abierta a un paisaje entre alpino y de rocoso, con las manos cerrando, apoyadas en el brazo. Esta punta de flecha que forma la figura, la posición de los ojos, la relación con el... No se puede equilibrar mejor. Es la solución más perfecta. Vuelve a intervenir España, para variar. Una audaz investigadora del Prado, Ana González Pozo, decidió limpiar la olvidada copia de la Mona Lisa que hay en el Prado, la Mona Lisa del Prado. Está allí como otras 30 que hay en otros museos. Y entonces esto era todo fondo negro, todo fondo negro. Y entonces al quitarla ha aparecido la Mona Lisa con el paisaje exactamente igual. Y entonces ahora resulta que España tiene, porque la investigadora ha seguido investigando, y ha descubierto que los repintes que hay en el interior y los arrepentimientos que hay en el interior de la Mona Lisa están en la copia. Luego esta copia se realizó en el mismo momento y a 2 metros de la Mona Lisa original, hasta que la Mona Lisa se fue a Francia, porque el paisaje ha terminado inacabado. Entonces, eso nos permite ver los trozos que faltan de la Mona Lisa, hacernos una idea, comprobar que la Mona Lisa originalmente tenía cejas y que no era esta especie de
sino que algún borrado, alguna limpieza, alguien le pasó el paño del polvo con demasiada fuerza y se llevó las sutiles cejas. Es un cuadro fascinante. El paisaje del fondo es una maravilla. Yo algunas veces me despierto, algunos días tengo pesadillas, y otros días creo que he soñado con el paisaje del fondo de la Mona Lisa. Es un universo al que uno tiene que ir. Y las manos, la preciosa armonía del juego de los dedos, la elegancia. Y en el rostro, como dice Kenneth Clark, está todo lo que ha hecho, todo lo que ha aprendido Leonardo en sus 67 años de pintura. Porque Leonardo nunca pudo desprenderse del encanto de este cuadro. Trabajó en él 16 años, se lo llevó, no lo entregó a la propietaria Lisa Girardini y a su marido Francesco del Giocondo, se lo llevó con él a Francia, continuó pintando y entonces es increíblemente sutil. Es decir, aquí el relieve de la nariz está producido por la mínima cantidad de esfumato posible. Si cerramos un poco los ojos, si entrecerramos los ojos, de pronto la nariz aparece como una proa. Y la mirada, igual, que repite la misma mirada de ese color ambarino del Salvador, y la enigmática sonrisa, que es casi imperceptible, porque hay aquí levemente fruncidos los músculos, y la parte inferior del labio y el mentón casi se disuelven en la atmósfera. Esta es una de las mejores reproducciones que he podido conseguir. Y se ve con bastante detalle que oscila entre el detalle de la representación realista y una nube. Para terminar, me gustaría terminar con las últimas palabras que escribió Leonardo en sus diarios. Lo dejo porque la sopa se enfría. Muchas gracias. Ruego a las señoras y señores académicos se pongan de pie. ¿Prometéis observar los estatutos, el reglamento y acuerdos de esta academia, honrarla siempre mirando por su mayor lustre y esplendor y cumplir fielmente todas las obligaciones de académico? Sí, prometo. Queda proclamado académico de número don José Manuel Bravo Vila. Tiene la palabra don Juan Antonio Lobato García para contestar al recipiente. Con la venia, señor presidente. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, queridos compañeros académicos, señoras y señores, amigos todos. Hoy la academia se viste de largo para recibir a un nuevo miembro numerario. Parece obra del destino, pero lo cierto es que cuando acaba de dejarnos, cuando acaba de fallecer hace unos días, nuestro querido amigo y compañero, el ilustrísimo señor don Ángel Torres Aleu, un nuevo miembro viene a ocupar plaza en la rama de artes. Nuestra academia tiene vocación de perpetuarse
de perdurar, y por tanto está obligada a incorporar nuevos miembros, personas que aporten un capital científico, literario o artístico relevante, pero sobre todo que aporten un capital intelectual. El conocimiento es la razón principal de las academias. José Manuel Bravo Vila cumple con todos estos méritos y por eso está aquí hoy con nosotros. Para empezar, nos ha deleitado con un magnífico discurso, un discurso preparado con esmero, como se merece una toma de posesión académica, porque José Manuel, cuando se prepara una cosa, lo hace de verdad, a conciencia. No hace mucho me comentaba que solo le quedaban por escudriñar 1 o 2 días en la vida de Leonardo, que de los demás días de su vida ya lo sabía casi todo. Y yo me lo creo. Nadie mejor que Leonardo da Vinci, el inabarcable maestro del Quinquecento, del que ahora se cumplen los 500 años de su fallecimiento, para alumbrar este brillante discurso de ingreso. No solo ha demostrado un amplio conocimiento del personaje y de su obra, sino que además lo ha hecho con amenidad. El propio Leonardo conoció en vida la Academia Neoplatónica de Florencia, un círculo de intelectuales agrupados en torno al humanista Marsilio Ficino, que se reunía en los jardines de los Médicis. Aquellos sí que eran verdaderos mecenas. Allí se revivieron las enseñanzas de Platón, las que impartiera en el siglo IV a.C. Curiosamente, sería Giorgio Vasari, el principal biógrafo de Leonardo, el que fundara la primera academia de la Edad Moderna, la Academia de las Artes del Dibujo de Florencia. Es decir, la primera academia fue una academia de arte. Y esto data de 1563. La segunda academia aparecería en 1603, 40 años más tarde. Sería la Academia Linceana de Roma, a la que perteneciera Galileo Galilei, de carácter científico principalmente dedicada a las ciencias naturales. Unos años después, en 1635, el cardenal Richelieu fundaría la Academia Francesa, la primera de las literarias. La fusión de estas 3 ramas, ciencias, letras y artes, conforman el modelo para todas las creadas con posterioridad, que se irían extendiendo primero por Europa y luego por todo el mundo. Instituciones que han acumulado una ingente masa de conocimientos y experiencias, influyendo en todas las corrientes culturales de los últimos 4 siglos. Unas veces como guías de la sociedad, en otras ocasiones generadores de controversia, polémicas e ingenio del que nacen las nuevas ideas. En España son las Academias de la Lengua en 1713 con Felipe V y la de Bellas Artes de San Fernando en 1752 con Fernando VI las más ilustres de nuestra nación. En algún lugar de ese amplio universo se encuentra esta casa, que con su triple alianza de ciencias, letras y artes se afana en colaborar en la vida intelectual de la ciudad de San Fernando, de Andalucía y de España. Los artistas han formado parte de las academias desde siempre. Tanto es así que la palabra académico ha pasado a dar nombre a un tipo de obra de arte definido por el rigor académico. Nada que ver con el rigor mortis, por supuesto. Por ejemplo, el dibujo académico, que tiene que ser un dibujo realizado según las normas predefinidas y estrictas. También se designa a un estilo pictórico, al academicismo, tan sometido a crítica y revisión durante todo el siglo XX y donde podríamos decir se está volviendo a recuperar para la historia del arte los profundos valores y los más que notables logros de esta pintura. José Manuel Bravo es ante todo pintor. A partir de ahí podríamos decir que un pintor académico, o mejor todavía, un académico pintor, aunque a él la palabra pintor no le gusta en exceso. Solo la emplea para referirse a los maestros del pasado. José Manuel Bravo prefiere la expresión porque pinta muy bien, para referirse a alguien que crea obras que él aprecia. Para él considerarse pintor, o lo que es peor, artista, es arrogarse una cualidad que afecta a toda su persona, como si de un sacramento ungido se tratase, y pintar bien es una potencia, la capacidad de realizar una acción correcta en un sentido deseado. Ser pintor es una calificación que ampara siempre un estilo de vida. El pintor vive por y para la pintura. La pintura, esa soberana dueña de los derroteros del pintor, esa diosa que otorga su gracia cuando caprichosamente quiere y que nos hace caminar por el delgado sendero que separa la obra fallida de la obra maestra
a la que siempre aspiramos. La pintura de José Manuel Bravo es una pintura expresionista, casi secreta, de rojos llameantes, azules profundos. Nunca encontraremos en ella paisaje complaciente para la salita, ni el desnudo con la Torre del Oro al fondo, y menos aún un manchurrón gonteante. Ese alejarse de una pintura más complaciente puede parecernos inicialmente como una obra de difícil lectura, solo para entendidos, todo lo contrario. José Manuel no hace cuadros decorativos. Decía Cézanne: en el pintor hay dos cosas, el ojo y el cerebro. Las dos deben ayudarse mutuamente y en ese equilibrio es allí donde reside la clave que definirá su pintura. Esto es válido para cualquier estilo, realista, expresionista, surrealista, etc. José Manuel Bravo pinta desde los sueños, extrayendo de su experiencia vital, de su voracidad lectora y de su gran imaginación, figuras, mundos y seres fantásticos que cobran vida sobre el lienzo con un ágil toque de pincel y un cromatismo que es el eco de las vibraciones de su alma. José Manuel pinta lo que conoce, lo que ha visto, lo que ha experimentado, las relaciones de su obra con el expresionismo centroeuropeo, sobre todo con la Bauhaus y su Verbalaureiter del jinete azul, son las manifiestas y reconocidas expresiones, algunas veces tapan las menos evidentes, pero también muy profundas vinculaciones con el expresionismo español, que arranca con algunas obras del Greco y Rivera, alcanzando sin duda su cenit con las pinturas de la época negra de Goya. También rezuma sabores que recuerdan a Darío de Regoyos, Gutiérrez Solana, José Hernández, incluso llega hasta Maloro Valdés. En sus cuadros siempre ocurren cosas, los habitan las personas y en las personas siempre hay drama. Es también un consumado retratista, con una especial habilidad, como todo buen pintor expresionista, para la penetración psicológica de los personajes, pero nunca pinta retratos denigratorios. Los retratos denigratorios, tan de moda, son aquellos en los que el pintor, en aras de una modernidad, de la innovación o por el mero deseo de causar admiración o asombro, epatar en suma, nos muestra el retratado con el semblante torturado, como si hubiese salido de una clínica de rehabilitación o dispuesto a entrar en la cámara de gas. Picasso decía que el retrato por encima de todo debe parecerse y no mostrarse, ante todo, como un retrato vulgar, sino que tiene que retratar el alma de la persona. Y si ese objetivo no se alcanzaba, lo mejor era destruir el cuadro, o por lo menos no entregarlo. Dicho esto, es menester recordar que José Manuel Bravo también es un exquisito acuarelista. Domina la técnica de la acuarela, no es una cuestión fácil. Los franceses y sobre todo los británicos tienen una larga tradición acuarelista, pero en España era casi siempre un arte secundario hasta la llegada de Mariano Fortuny, sin duda el mejor pintor del siglo XIX. Manuel es un magnífico acuarelista, con gran dominio de los recursos de la técnica y como enamorado de la naturaleza que es un apasionado defensor del patrimonio natural de nuestra provincia. Pinta acuarelas de gran luminosidad y belleza que representan aves y plantas en su deambular por los campos y por las sierras de Cádiz. Hace pinturas dotadas de una gran viveza, fruto de las horas que José Manuel ha pasado realizando apuntes del natural, de los animales, en los jardines botánicos, en los zoos, en las granjas, hasta que su trazo tiene ya la suficiente sutileza para captar el movimiento de las formas vivas. Pero José Manuel Bravo también ha sido profesor. Mejor dicho, es profesor. Fíjese si no en la conferencia que acaba de pronunciar. Tanto conocimiento tiene que le brota con la naturalidad del que domina completamente la materia en cuestión. Y es que cuando un apasionado del arte, que además habla bien, se encandila con un tema y lo estudia hasta la saciedad, eso se nota cuando debe de expresarlo en público. José Manuel ha enseñado dibujo artístico, fotografía, historia del arte, diseño, geometría, pintura. Afirma que la enseñanza es un acto sagrado entre un gran maestro que debe saber algo y un discípulo que debe saber menos. Para realizarlo solo es necesaria la palabra y dice que si hay un poco de suerte, también una tiza. También ha tomado parte muy activa en los procesos de renovación pedagógica y en la puesta al día de la tecnología que ha vivido la enseñanza en los últimos años. Una parte importante de su carrera como profesor ha estado vinculado al Instituto Jorge Juan de esta ciudad. José Manuel Bravo escribe artículos, presentaciones críticas y algún que otro poema, y lo hace con un español escueto y medido,
pensemos en el libro que ha escrito sobre el también académico Ricardo Galán Urréjola, sin duda el pintor más universal de San Fernando, titulado De la pintura y otras pasiones, de honda repercusión en los círculos pictóricos y que presentara en esta casa. Vaya pareja la que forman juntos José Manuel Bravo y Ricardo Galán Urréjola. Sin duda, un dueto que tiene mucho que aportar a nuestra academia. Su éxito en la palabra escrita se refleja también en la facilidad para la expresión oral, la oratoria, el arte de hablar en público, para persuadir y conmover mediante la palabra no le es ajena. Citando a Cézanne nuevamente, cuando se refería a Monet, no sin maldad, afirma: Monet no es más que un ojo, pero mon Dieu, qué ojo. Frase que se ha convertido en el mejor halago que define al arte de Monet. Un ojo preciso e implacable para captar las variaciones más sutiles de la luz, como pueden apreciar los afortunados que hayan conocido los jardines de Giverny. Pues algo de eso hay también en José Manuel Bravo, una visión aguda, infalible para el detalle, que le permite realizar el análisis en concienzudas obras de arte que examina, como hemos tenido ocasión de comprobar, en los detalles fragmentados hasta la saciedad de las pinturas que las mira de Leonardo da Vinci. La combinación de la capacidad de observación, un gran conocimiento en la historia del arte y la facilidad de expresión convierten a José Manuel Bravo en un maestro de la éxfrasis, hermosa palabra griega que quiere decir explicar hasta el final. Nada fácil explicar con palabras una obra de arte visual. Una magnífica éfrasis es la disertación sobre Leonardo que acaba de pronunciarnos, una aproximación inteligente a la obra de Leonardo, en el que las palabras cuidadosamente escogidas actúan como linternas que iluminan caminos por los que el espectador, el oyente, puede asomarse a la obra extraordinaria de Leonardo da Vinci. Sea pues bien recibido don José Manuel Bravo Vila en esta insigne institución, nuestra querida Real Academia de San Romualdo de Ciencia, Letras y Artes. José Manuel, bravo. Bueno, la Real Academia de San Romualdo no puede por menos que congratularse hoy y por la incorporación de José Manuel Bravo Vila a su nómina de académico. Magnífica conferencia donde ha demostrado, como ha dicho el doctor Lobato, toda su capacidad de conocimiento, de expresión, de trabajo. En fin, que enhorabuena en nombre de la Academia, y creo que hemos hecho una buena adquisición. Ya le tendremos por aquí en distintas ocasiones. Enhorabuena.